Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de los apegos. Como con el episodio pasado, hablar de apegos siento que se ha puesto de moda. Siento que porque escuchamos un concepto que más o menos se alinea o parece a lo que estamos viviendo, nos aferramos a él porque es la justificación que necesitamos para sentirnos tranquilos, para que el ego sienta que tiene algo bajo control, que lo entiende y por ende pueda procesarlo. Así que seguramente habrán escuchado hablar mucho de este tema en todas las redes sociales. Dicen que si te ilusionas muy rápido o de pronto con alguien es porque seguro tienes un apego ansioso. Que si la persona con la que sales no quiere formalizar, pues es porque tiene un apego evitativo. Dicen que los ansiosos nos la pasamos persiguiendo a los evitativos. Y la pregunta siempre es, ¿cómo puedo lidiar con ello? ¿O cómo puedo cambiar yo? ¿Realmente podemos cambiar de apego? ¿Podemos desapegarnos de esa forma que tenemos de relacionarnos o no? Y entonces, para hablar de todo eso, invité a una experta en el tema. Invité a la psicoterapeuta Diana Edith Carrasco Rayo, socia en MADI Servicios Psicológicos, con un máster en Psicología Clínica, psicoterapeuta por la Sociedad Autónoma de Psicología Mexicana, especialista en Psicología Criminológica por la UNAM, licenciada en Psicología y psicoterapeuta en terapia racional emotivo-conductual. Así que bienvenida, Diana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Rob. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, con base en lo que tú me comentaste respecto a la invitación, es un honor para mí estar en tu programa Libre y Loca. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la teoría del apego. El apego, de una u otra forma, como tú lo comentaste en la introducción, tiende a formar muchos conceptos dentro de, y el cómo lo hemos desarrollado en nuestro aprendizaje, ¿no? Parte de este apego podría definirse como un fuerte vínculo emocional y físico con un criador primario en nuestros principales años de vida. Y estos principales años de vida, por ejemplo, son importantes ¿para qué? Para que más adelante nosotros en la adolescencia o en la edad adulta podamos desarrollarnos. Obviamente referente a nuestros vínculos. Pero antes de entrar a esto del apego, quisiera comentar un poco respecto a lo que es en sí y de dónde viene. El apego viene de una teoría del apego. Esta teoría del apego es entendida como lo que te comentaba en un principio, un vínculo. Eso es el apego, un vínculo emocional físico que tenemos respecto a alguien y el cómo nosotros lo vamos aprendiendo ante los cuidados. ¿Por qué es importante un apego, Ro? ¿Por qué crees? Pues porque es como cómo te relacionas con el mundo, ¿no? O sea, ¿desde dónde? Supongo que la forma en la que aprendes a relacionarte de chiquito es lo que va como guiándote a la hora de que quieras formar vínculos nuevos. Exactamente. Y bueno, como tú lo sabes, estas relaciones que vamos teniendo con las otras personas nos hacen ser seres sociales. No somos seres aislados, somos seres sociales que nos permiten generar vínculos y dentro de esos vínculos está el apego. Una de sus principales características del apego es la supervivencia, es decir, cómo nosotros vamos a sobrevivir ante un mundo que no conocemos. Parte de esta supervivencia nos las da nuestro vínculo directo, que es nuestra madre. Ante esta relación madre e hijo, vamos desarrollando algo que es conocido como la supervivencia, porque este vínculo nos da alimento, nos da cuidado y atiende nuestras necesidades en primera instancia. ¿Qué pasaría si esto no pasara? Siento que ahí es donde entran como las heridas de abandono, ¿no? O sea, aprenderías a relacionarte de una forma diferente porque hay un vacío. Exactamente. Y si este vacío lo podemos interpretar como una regulación emocional, entonces, cuando nuestro vínculo directo, que es la madre, no nos regula emocionalmente, algo está pasando ahí con nosotros. Este vínculo se va determinando en los primeros 3 años de vida, que es el proceso de desarrollo en donde nosotros vamos dándole señales a la persona que tenemos enfrente, que es nuestra madre, que necesitamos de su ayuda. Una de las principales características de este apego es la supervivencia.
porque si ella no está, no nos alimentamos, no nos cuidamos, etcétera, etcétera. Y otro segundo punto importante es la regulación emocional, es decir, nuestro vínculo directo es que nos regula emocionalmente. Esperemos que este término regulación emocional no se olvide porque lo vamos a utilizar un poco más adelante. Pues como te comentaba en un principio, el apego nace de un término, bueno, no un término psicoanalítico porque no es psicoanalítico, pero nace del psicoanálisis. Por un psicoanalista conocido como John Bowlby. Cuando generó la teoría del apego fue desechado. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de los cánones que acepta el psicoanálisis. ¿Qué decía John Bowlby? Decía que, bueno, dentro de nuestras relaciones, nosotros en estas relaciones con nuestra madre directa podemos ir desarrollando personalidades. Y con estas personalidades a lo que me refiero es el cómo nosotros juntamos carácter y temperamento más adelante. ¿A qué me refiero con carácter y temperamento? El carácter es todo aquello que nosotros vamos formando a lo largo de nuestra vida en la sociedad, con nuestros padres, con nuestros amigos. El temperamento no, el temperamento va a estar más desarrollado con lo que tenemos genéticamente hablando. Estos dos se juntan para formar una personalidad. Entonces, dentro de este desarrollo de personalidad, el vínculo directo con la madre va a encajar ahí. Entonces, siempre que un niño pequeño ha tenido la oportunidad de desarrollar un vínculo de afecto hacia una figura materna que se mantiene constante, hay un apego seguro. Cuando éste se va separando de ella, aunque el niño no lo quiera, hay una reacción activa de él. A esto se le conoce como protesta, es decir, el niño va a generar conductas como llorar, rascarse la cabeza, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que la madre esté presente. Después de que existe esta protesta, el niño ante esta separación manifiesta desesperanza. En esta desesperanza hay ansiedad, enojo, hay tristeza. ¿Por qué? Porque puede interpretarse que la madre no va a regresar, recordando, claro, que dentro de esto uno de los objetivos del apego es la supervivencia, el miedo a morir. Una vez que regresa la madre, entonces se vuelve a generar este apego seguro. ¿Por qué? Porque la madre está presente. Tomando estos conceptos respecto a protesta, desesperanza y que luego regresa la madre, son puntos importantes para entender cuándo un apego es seguro y cuándo un apego es inseguro. Entonces, o sea, podemos decir que realmente los apegos se basan primordialmente en la relación que tengas con tu mamá. Exactamente. ¿Y qué otros tipos de apegos hay? O sea, ¿cómo llegamos a esta parte de evitativo o ansioso? O tú una vez me habías comentado de un apego, supongo que lo vas a comentar ahorita, que es como desorganizado, ¿no? Sí, claro que sí. Y justamente va en ese sentido. El llevarte un poco respecto a lo que es la teoría del apego es para que podamos entender el por qué se da de esa manera, lo que voy a explicar más adelante respecto a tipos de apego. Dado que este psicoanalista, al ser rechazada su teoría, entonces la votan. Y con votan me refiero a que no la aceptan. ¿Por qué? Porque la toman las personas, los psicoanalistas en ese entonces, la toman como una teoría más conductual, que se presenta dentro de la psicología conductual y la psicología del desarrollo y evolución. Entonces, esto que comenta respecto a los tipos de apegos son importantes dado que se presentan dentro de la psicología evolutiva, y está desarrollada por una chica que se llama Mary Salter. Esta chica toma la teoría desde la perspectiva de Bowlby para poder interpretar y poder dar consecuencias al por qué los niños generan apegos con sus madres directamente. Esto es importante, ¿por qué? Porque justo va a determinar qué tipos de apegos hay. Dentro de esto, esta Mary Ainsworth dice que los niños pueden generar conductas ante la separación de la madre. Dentro de estas situaciones donde está o no está la madre, lo que pasa es lo siguiente. ¿Te acuerdas de ese ratito que te comentaba sobre la protesta, la desesperanza y el desapego y luego apego? Sí, justo. Pues utiliza estos términos para poder entender el por qué la conducta del niño se convierte en algo negativo y se convierte en algo positivo para el niño. Ok, te voy a explicar un poco cómo es el experimento
porque de ahí vienen los términos. Y estos términos van a permitir entender el por qué respecto a las preguntas de un principio. ¿En qué momento yo busco una persona evitativa o en qué momento me alejo de esta persona evitativa? Dentro de este experimento que se llama Ambiente Extraño, se juntaron a 23 niños donde querían justificar el por qué un niño se puede volver con un apego seguro, identificando principalmente las conductas. El experimento consistía principalmente en 4 escenas. A los 23 niños les hicieron estas 4 escenas. Primero está el niño con su mamá, su cuidadora, que en este caso, como te comenté, podría ser su figura directa, la madre, su vínculo. Está la mamá con el niño. Luego entra un desconocido. Esto se va dando en intervalos de 3-4 minutos. Está la mamá con el niño sentado jugando, entra el desconocido, se va la mamá y ahí hay una situación conductual. Esta situación conductual puede ser que el niño llore o el niño no quiera ver a su mamá. La cuarta escena es cuando regresa la mamá y sale el individuo, el desconocido. Lo que esta Marie quería de una u otra forma generar una comprobación de su hipótesis era que ver las conductas que tenía este niño, y la conducta que ella tenía como hipótesis era que iba a estar tranquilo. Se dio cuenta que no fue así. De los 23 niños que estuvieron en ese experimento, solo 13 fueron o mantuvieron este apego seguro. ¿Y qué crees que pasó con los otros, si eran 23, 13, con los otros 10 niños, Ro? ¿Qué te imaginas? Como que se sintieron, o sea, amenazados o inseguros o algo mientras no estaba la mamá, ¿no? O sea, había un extraño. Exactamente. De esos 10 sobrantes, 6 generaron una conducta de, bueno, si cuando yo estoy llorando no vienes tú a salvarme, entonces yo no te necesito cuando yo ya solo puedo regularme emocionalmente. Como te comenté hace un momento, uno de los objetivos principales del apego es la regulación emocional, la adaptación. En esta situación con estos 6 niños, lo que pasó fue que, bueno, como no estuviste cuando yo hice esta protesta ante el llanto, tú no estuviste. Mi desesperanza generó ansiedad, pero yo solo lo pude autorregularme emocionalmente. Entonces, cuando entró la madre, el niño no se acercó a la madre, generando un apego evitativo, ¿vale? Ok. ¿Qué pasó con los otros 4 niños? Con relación con estos 4 niños que fue un apego ambivalente, lo que pasó fue que cuando la madre no está, el niño o la niña lloran, pero al regresar la madre mantienen esa conducta, no cambia, no se regula el niño ni estando la mamá ni él mismo. O sea, como que la Generando, castiga, ¿no? Como que desconfía. exactamente, Ok. ante ello se genera un apego ambivalente. Con este experimento se pudo comprobar que la hipótesis que tenía Marie no fue correcta, pero dio más para determinar que no solo existe el apego seguro, sino que también existen apegos inseguros, entre ellos el evitativo y el ambivalente. Más adelante se hicieron pruebas de misma forma y se generó el apego desorganizado. ¿Qué es lo que tiene como definición este apego desorganizado? Vamos a tomar el ejemplo de este experimento, en donde está la madre con el niño, entra un desconocido, se va la madre y luego regresa la madre. En el desorganizado lo que pasa es que el niño no tiene la capacidad de manejar la angustia ante la separación y entonces protesta llorando. Pero ante esta protesta, cuando entra la madre, el niño se queda a la mitad del camino y no se acerca a su mamá. Sí, es como la mamá fue, o sea, el hecho de, o sea, la ausencia de la mamá fue el detonante de su estrés y entonces cuando regresa la mamá no se quiere acercar, pero sí, algo así, ¿no? Exactamente. Y entonces ante ello, apego desorganizado, lo que genera el niño es desorganizarlo. No entiendo lo que estás haciendo y cuando lo estás haciendo yo ya no puedo acercarme porque no me he autorregulado emocionalmente. La parte de autorregulación emocional es muy importante en estos tipos de apego, Ro. ¿Por qué crees? Pues, o sea, obviamente lo estoy transportando como a otro tipo de relaciones, ¿no? Y veo esta parte en la que
supongo que ese apego como desorganizado, no sé, igual estoy mal, pero me suena que puede desembocar en una relación codependiente, ¿no? O sea, es la ambivalencia que te puede dar una relación, pues no sana, pero la Ujú. incapacidad de irte de ahí porque no sabes qué vas a hacer sin ese vínculo. Y entonces estás en el limbo. Puede ser, exactamente. Por ejemplo, los trastornos límite de personalidad se encuentran dentro de este tipo de apego. ¿Por qué? Porque nadie los pudo autorregular y ellos mismos tampoco pudieron autorregularse. Ujú. Entonces, buscan vínculos buscando o generando esa regulación, pero no la aprendieron cuando eran niños. El apego hay que verlo como algo no físico, sino Ujú. algo en pensamiento, algo que traemos aquí, en Sí, nuestros sí. procesos, aquí en mente, ¿vale? Entonces, dentro de ello, cuando nosotros vamos generando vínculos, podemos ir desarrollando vínculos de esta manera con base al aprendizaje que tuvimos con nuestra madre o nuestra figura de apego principal. Que ojo con esto, no puede ser directamente, en ocasiones, ante situaciones, por ejemplo, en la pérdida, cuando en un accidente de carro, por ejemplo, ¿no? Ujú. Muere la mamá, pero el niño sobrevive, ese apego lo va a encontrar con otra persona, ya sea el papá, ya sea la abuela, ya sea la tía, alguien directo. Ese desarrollo de los 0 a los 3 años van a determinar muchas cosas en la persona, que en este caso es el niño. Okey, ¿y Entonces, y se puede dime, dar dime. después? O sea, por ejemplo, estamos hablando de una persona muy chiquita, pero si repentinamente a tus 10, 11 años pierdes a tu figura materna, por ejemplo, ¿podrías Ah, desarrollar este vacío, no? A lo mejor si justo tu mamá era como tu vínculo más fuerte y luego lo pierdes más adelante, ¿eso puede o sea, llevarte a algo así o es solamente durante ese proceso? esto que preguntas es muy importante, Ro, porque justamente cuando nosotros generamos un vínculo en la infancia, Ujú. en la adolescencia vamos a generar otro tipo de vínculos. El vínculo primario, es decir, nuestra mamá, imagínate que en un proceso de, no sé, a los 8 años, teniendo un vínculo muy importante con mi mamá muere, algo pasa con ese vínculo, se rompe. Entonces, como yo ya me pude autorregular emocionalmente cuando ella estaba presente, lo más funcional es que yo ante esta pérdida pase un duelo. Y este duelo está desarrollado, perdón, con el término que te decía de desesperanza, tristeza, miedo, Ujú. rabia, ansiedad propiamente reactivado por el miedo, ¿no? Y Ujú. entonces ante ello lo trabajo. Pero ¿qué pasa cuando ese apego es inseguro, por ejemplo, evitativo? Y fue respecto a mi madre. Pues siento que 2 cosas, ¿no? O sea, una, siempre estuviste en el limbo con Ajá, tu mamá, vamos a ponerlo así, y luego la pierdes y queda como sin resolver tanto ese primer como vínculo, como ahora tienes este duelo que sientes, pero no quieres sentir probablemente, o sea, siento que también evitas el exactamente, duelo. exactamente, no se trabaja. Y cuando se empieza a trabajar, cuando viene una segunda pérdida. Por ejemplo, tu pareja. Por Ujú. ejemplo, estás en la adolescencia. Bueno, no lo comenté hace un momento, pero nosotros vamos a ir desempeñando, siempre vamos a ir generando vínculos. Ujú. En primera instancia es con nuestra mamá, luego con nuestro papá, luego con nuestros hermanos, luego con la familia principal, abuelos, tíos, ¿no? Bueno, si es que hay, con ellos. Ujú. Y cuando terminas esa etapa, entras a la etapa donde no conoces a nadie, por ejemplo, tus amigos, amigos de primaria, luego entras a la adolescencia, generas más vínculos, ahí es donde empiezan a haber más cambios, no solo físicamente, sino emocionalmente, porque entra la parte de la pubertad, ¿no? Y entonces Okey. empiezas a identificarte con tus pares, con personas que te empiezan a llamar la atención, por ejemplo, una pareja, una posible pareja. Y Ujú. ahí también vas a desarrollar vínculos, apegos. Pero esta teoría lo que dice es que está determinado por tu primero. Si lo aprendiste así y no lo trabajaste, por ejemplo, en la pregunta que hace respecto al duelo, en tu segunda ruptura, algo va a pasar con eso. ¿Qué crees que pase? Pues es que no trabajaste ninguno de los 2, ¿no? O sea, nunca tuviste Exactamente, uno seguro, entonces siento que a lo mejor en tu cabeza lo vas a ver como la historia que siempre se repite. O sea, no vas a diferenciar entre pareja y mamá o vínculo y vínculo, sino todos mis vínculos terminan así o ninguno de mis vínculos me regula, perdón. exactamente. Claro.
Bueno, parte de ello, no sé si contesté la pregunta que tú hiciste. Sí, sí, ¿Sí? totalmente. De hecho, o sea, ahorita me hace pensar como puedes tener varios tipos de apego, o sea, porque ahorita estamos hablando de la relación con nuestra mamá, ¿no? Y supongo que todos aquí que lo van a escuchar se van a empezar a cuestionar cómo es su relación con su mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo ahorita estoy pensando como mi relación con mi mamá es súper cercana, Ujú, creo que más bien como mi miedo al rechazo, al menos yo lo sentía, nació como en interacciones sociales chiquita, ¿no? O sea, y lo he ujú. contado muchas veces, no voy a profundizar ahí porque quien escucha el podcast ya se lo sabe, Ok, ok. pero entiendo como el nervio de relacionarte, entonces quiero saber si puedes tener un apego diferente dependiendo del vínculo o no. Sí, sí se puede. ¿En qué sentido? Mira, por mi experiencia clínica puedo comentarte o puedo contestar tu pregunta. ¿Por qué? Porque mira, nosotros podemos generar un apego seguro con nuestra mamá, ¿no? Ujú, Por ejemplo. Y ese apego seguro se va extrapolando a mis hermanos, a mi papá, igual por áreas, a mis tíos, a mis abuelos. Y es todo positivo. ujú, Pero ¿qué pasa cuando yo entro al kinder, por ejemplo? Yo me he desarrollado de manera positiva en mi ámbito familiar, ujú, pero llego a un lugar donde nadie me conoce y trato de interactuar como lo he hecho en este tiempo, 6 años, 5 años, con mi familia. ¿Qué va a claro. pasar si hay un tipo de apego seguro y hay un evitativo? Pues te vas a encontrar con algo que nunca habías experimentado, ¿no? O sea, a lo mejor vienes de un círculo en el que funciona tu tipo de apego y luego entras al kinder y te rodeas de personas que tienen otro background, ¿no? Y otra Ujú. situación y a lo mejor, no sé, esas personas no se te acercan o te rechazan o no confían o lo que sea y siento que debes de entrar en una especie como de crisis, ¿no? Exactamente. Y entonces, por ejemplo, ante este tipo evitativo, tu apego seguro podría decir, ay, algo estoy haciendo de manera negativa, Ujú, ¿no? Y puedo generar una emoción de tristeza, inclusive de miedo. Y luego, al no ser aceptado dentro de ese círculo social por no acatar ciertas reglas, por no pertenecer propiamente a, o ser nuevo inclusive en la escuela, ujú, puedo sufrir de bullying, puedo sufrir, bueno, acoso, ¿no? Y eso, mi apego seguro va a empezar a deteriorarse. No tanto por el que yo lo decida así, porque es algo que no se decide en esas situaciones, sino como los factores sociales son importantes para claro. en ese sentido. Ahora, en la adolescencia, que es uno de los casos donde nuestro cuerpo sufre cambios, como te comenté hace ratito, emocionales, no solo emocionales, sino físicos, inclusive cognitivos, Ujú, empiezas o intentas readaptarte a ese tipo de situaciones con ese apego seguro. Imagínate lo que tú llegas, toda tu formación dentro del área familiar, la parte del preescolar, la primaria, luego entras a la secundaria, repetir esa misma historia de tú llegar con ese tipo de apego seguro ante muchos tipos de apego presentes ante tu yo, algo va a pasar ahí, ¿cierto? justo no había pensado, o sea, veía la adolescencia como esta etapa en la que todos somos insoportables, pero no lo había visto como que estamos otra vez en una etapa muy vulnerable, ¿no? Porque justo como dices, a lo mejor tú tienes una relación en tu casa y llegas y te expones a personas que vienen de otro tipo de relaciones y Ujú. no, o sea, cómo todo se trenza, porque no nada más es el apego, ¿no? O sea, vienes de un apego seguro, sí, te tratas de relacionar y a lo mejor te rechazan y no nada más cambia tu apego, asumo que también todas estas creencias limitantes que te empiezas a formar o esta baja autoestima porque empiezas a creer que tú tienes algo mal porque no te puedes adaptar a la nueva burbuja y entonces creces como con esa marca, ¿no? Entonces, Exactamente. son como esas cicatrices chiquitas que te va dejando la vida y va más allá del apego nada más. O sea, es que siempre, siento que siempre, como lo dije al principio, lo vemos como, ah, no, yo ya tengo este apego y voy a trabajar este apego. No, pero es que es el apego y es el autoestima, ¿no? Y es Sí, sí, sí. cómo te relacionas y cómo es tu personalidad y tu carácter y cómo has procesado como todos los pequeños traumas con los que te has tenido que enfrentar. O sea, es mucho. Exactamente. Y, por ejemplo, ahorita que lo comentas, Ro, esto del apego es solo un factor importante para el cómo se va a ir desarrollando esta personalidad.
¿vale? Claro, sí. ¿A qué me refiero? No solo es el cómo mi figura materna, sino mi familia, mis amigos y bueno, ya más adelante el área laboral, el área profesional, mi salud, cómo todo esto impacta directamente en mi yo, si podemos definirlo así, en lo que soy yo, ¿no? Entonces, el apego es una forma de darle entendimiento al cómo nos vamos relacionando y cómo podemos determinar nuestra personalidad. Pero hay muchísimas cosas, por ejemplo, imagínate que una persona se cambia de casa, ¿no? Ujú. Nuevos amigos, bueno, nuevo vecindario, nuevos amigos, nuevas personas cercanas a tuyo. Y tú eres una persona, tienes un apego evitativo, ¿no? El apego evitativo, ¿cómo se caracteriza? Por lo que te comentaba hace un momento. Tú como madre o como persona primaria no me regulaste emocionalmente, entonces yo me autorregulo de la forma que yo puedo. Por ejemplo, si antes me funcionaba hacer llorar todas las 3 horas y tú no te acercabas, entonces me quedo dormido. Pero eso a mí no me gusta. Conforme vamos creciendo, nos damos cuenta que hay cosas que nos gustan y que no nos gustan. Ujú. Ante eso, ¿qué pasa? Ah, pues mejor no lo expreso. Dentro de esto hay algo curioso en el evitativo porque no lo he especificado, claro, si hay espacio y hay tiempo para. Sí, claro. Eh, Mira, voy a quitar tantito el ejemplo del vecindario, ¿vale? Ujú. Porque antes de quiero explicar un poco respecto al cómo este apego o esta teoría del apego funciona en las personalidades. Si ya hemos determinado un apego seguro y los 3 tipos de apego inseguro, entonces una persona que tiene un apego seguro puede generar un equilibrio mental entre emociones, pensamientos, conductas. Ujú. Hay una regulación emocional, autorregulación emocional, es decir, como yo fui regulado emocionalmente por mi figura primaria, entonces yo ya puedo hacerlo de manera positiva sin que ella esté. Y siempre dentro de esto voy a tener unas excelentes relaciones sociales, no solo con mis parejas, sino también con mis amigos. En el área laboral, en el área profesional, siempre todo va a ser positivo. Y con siempre me refiero a tiempo, ¿vale? Tiempo infinito. ¿Qué pasa con los evitativos, ambivalentes y desorganizados? Hace un momento cuando te estaba comentando respecto a los desorganizados con los trastornos límite de personalidad, es que esta persona quería acercarse de una u otra manera a un vínculo, pero se metía otro. ¿A qué me refiero? Muchos vínculos. Y entonces esta persona dice, es que yo no pude regularme nunca emocionalmente, ni contigo, ni contigo, ni contigo, ni conmigo. Entonces, ¿qué crees que pasa en la adolescencia? Te da la peor ansiedad. O Exactamente. sea, me lo imagino, o sea, ahorita me imaginé muchos casos, ¿no? Obviamente, pero siento que puede hasta detonarse por, dependiendo de la relación, pon tú, que tengas en tu casa, que podría ser ansioso también, ¿no? Pero a lo mejor esa ansiedad se da de una búsqueda de seguridad. O a lo mejor es seguro y afuera es, como dices, evitativo porque nadie te pudo como autorregular. Y entonces, por ende, te vuelves todavía más ansioso, ¿no? Porque es como si nadie me regula el momento en el que conozco a alguien y creo que es, necesito comprobar que sí es aquí, entonces te pegas como lapa, ¿no? Literal. Y Exactamente, exactamente. sí. Continúa, continúa. No, que justo, o sea, siento que te pegas como lapa a ver si esta persona sí y haces todo lo posible por acoplarte o acomodarte de manera que tu tesis, como dices, la compruebes de una manera positiva, ¿no? Es como, ah, bueno, esta Exactamente. persona necesita esto y esto, lo voy a hacer. Y ahí es donde siento que llega como la codependencia, pero es porque tienes esta ansiedad de necesito encontrar a alguien o necesito ver que no estoy yo mal o, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, ahorita como lo comentas, ¿no? Esta parte de la tesis. Ahora, con base en esto que te acabo de comentar del trastorno límite de personalidad, se caracteriza mucho en este tipo de apego desorganizado. Muchos dicen que el trastorno límite, y muchos dicen, porque tengo colegas que lo dicen, Ok. dicen que respecto al tema del trastorno límite de personalidad se da porque hay una deficiencia respecto a los factores genéticos. Ojo con esto, es muy importante no solo los factores genéticos, como te comentaba hace un momento, lo social también es importante y el cómo nosotros vamos adoptando esto para trabajarlo. Pero si no Claro. tenemos las herramientas, ¿cómo lo vamos a hacer? Un trastorno límite de personalidad, al tener tanta desregulación emocional, no pudo regularse emocionalmente,
no encontró a alguien para hacerlo, entonces lo busca. Pero como tú lo comentas, ante esta búsqueda constante de reforzamiento que no hay, ¿por qué? Porque se caracterizan por ser personas emocionales asfixiantes. Es decir, te acabo de mandar un mensaje 5 minutos, pero necesito que me mandes 1,000,000 de mensajes ahorita, en este momento. Solo de pensar que una persona te pueda mandar 1,000,000 de mensajes, inclusive como algo con hechos, es imposible, ¿estás de acuerdo? Sí. Inclusive copiando, pegando, es imposible ahorita en un segundo, 1 minuto mandar 1,000 mensajes o 1,000,000 de mensajes. Ujú. Pero es tanto la regulación emocional que lo lleva es a como no la consigo, entonces le encuentro en otras cosas. Por ejemplo, cortarme, adicciones, parejas sexuales promiscuas, son más proclives a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es una forma de autorregularse en este momento, no a largo plazo, por ejemplo. Ajá, literal estás evitando tu realidad, ¿no? O sea, es salir Exactamente. de fiesta todo el tiempo y que, ojo, no tengo nada contra la gente que sale de fiesta, no, o sea, pero Ok. es ocuparte, ¿no? O sea, es lo que hemos hablado, que a lo mejor tienes una rutina, yo lo dije, no en este sentido, pero lo conté en otro episodio, como cuando tienes una rutina perfecta y luego te das cuenta de que no es tanto la rutina y más una forma en la que quieres tener cierto control, porque si la rutina se te rompe, ¿no? Si dejas de Ujú. salir de fiesta, como a muchos les pasó en la pandemia, te das cuenta de que hay algo ahí con lo que no puedes lidiar. Exactamente. Y esto es curioso, ¿sabes por qué? Porque muchos de los hábitos que nosotros tenemos siempre, siempre hay que, bueno, el siempre lo manejo como en tiempo en filo. Nosotros estamos solos, o sea, solos así en una habitación oscura sin nada, Ujú, hay algo que pasa con nosotros. Por ejemplo, ¿no? Necesito prender la tele. ujú. No encuentro el control. Bueno, ya no lo voy a buscar. Y entonces empiezan a pasar pensamientos en mi cabeza y esos pensamientos me dicen, es que tú no deberías de estar haciendo lo que estás haciendo. Y entonces empiezan a generarse ciertos hábitos de, bueno, entonces me voy a poner a hacer algo. Oye, pero no hay luz. Imagínate que no hubiera luz en este cuarto, no tienes, no sé, bueno, datos sí, en el sentido de no, Sí, como el otro las día que redes, se ¿no? cayeron las redes sociales, ¿no? Y entonces es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, me tengo que poner a hacer algo porque ni modo que me piquen los ojos, ya sabes. Y te sientes Exactamente. culpable porque no haces algo, sí. Exactamente, pero dentro de todo esto, Ro, al final de cuentas es ¿cuánto tiempo podemos convivir con nosotros mismos? Esa es la Claro. pregunta, Ujú. ¿no? Y bueno, si tenemos una respuesta, perfecto. Pero ¿y si no? ¿Qué pasa conmigo? Pero bueno, te regreso tantito, nos regresamos tantito Sí, sí, al sí. trastorno límite de personalidad, donde justamente este tipo de personalidades lo que lleva es que necesitan ser regulados emocionalmente por las parejas, principalmente las parejas. Cuando esta regulación emocional no se lleva a cabo, lo que pasa con este tipo de personalidades es que buscan otro tipo de conductas para huir, evitar conflicto. Como te comenté, cortarse, bueno, autolesiones, Ujú. relaciones sexuales promiscuas, sin cuidado, factores de riesgo, conductas de factores de riesgo, por ejemplo, el alcohol, ciertas adicciones o inclusive el suicidio, ¿no? Entonces, quiero entender dos cosas ahí. O sea, una, Sí, podríamos decir que los apegos pueden ser un catalizador para un trastorno de personalidad, ¿no? O sea, podrías decir que una persona que tiene un apego, espera, ¿cuál era la desorganizado, palabra? Del apego que no se regula, desorganizado, desorganizado, a lo mejor ajá. puede volverse narcisista o justo un apego evitativo puede llevar a un trastorno límite, ¿no? Ok, ajá. Sí, sí, sí. Parte de esta teoría es lo que dice, que inclusive se han hecho estudios donde en Minnesota, en la Universidad de Minnesota, Ujú, que a partir de los 3 años te pueden decir si vas a triunfar en la vida o no. Yo, como te comenté en lo personal, considero que debe de haber más factores, pero claro. sí se han hecho estudios sobre ello y se han determinado si un niño va a terminar la universidad, si va a tener enfermedades o no las va a tener. Porque mucho justo de esta regulación emocional está dada, ¿por qué? Por ciertos cambios en nuestro sistema nervioso central.
Ujú. Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, el cómo se relaciona nuestra corteza prefrontal, perdón, con la amígdala, pero bueno, eso ya son términos un poco más de neurobiología y que son importantes dentro de, pero vamos, continuamos. Y sí, como tú lo comentas, por ejemplo, en el apego ambivalente está el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias específicamente. La agorafobia no entra ahí, pero fobias sí. Y el trastorno de la ansiedad generalizado, el TAG. En el evitativo, que también es un apego inseguro, entran, por ejemplo, los narcisistas, los esquizoides, etcétera, etcétera. Principalmente esos, ¿vale? Ok, Entonces, justo dentro de este evitativo, lo que se genera en esta relación de regulación, autorregulación emocional, una de las principales, dos emociones principales es el miedo y el enojo. Como tú lo comentaste anteriormente, pues el estrés está ahí presente porque está relacionado mucho con una hormona que se llama cortisol y lo que hace este cortisol es elevar para que tú ujú, termines una tarea, por ejemplo, ¿no? Está claro. la parte también de la ansiedad, que es el activador de la emoción de miedo. Y bueno, dentro de eso, como te comenté, el término narcisista, esquizoide y No, ya. eso es súper interesante porque yo, o sea, como persona ansiosa, que lo he comentado aquí varias veces, yo sí ¿Sí? tenía, independientemente de los apegos, vamos a dejar el apego afuera, pero como una persona con una personalidad ansiosa, yo tiendo a enfocarme justo en proyectos, ¿no? O sea, tengo esta ansiedad funcional que me permite como que enfocarme en un proyecto, pero a veces eso puede ser justo para evitar ciertas cosas, ¿no? O sea, Ok. lo he platicado aquí muchas veces. Tengo una pregunta y yo creo que es Sí, una sí, sí. pregunta que a todo mundo le va a surgir. Digo, claramente los apegos ya vimos que son mucho más profundos que solamente hablar de ellos a la ligera, entonces Sí, 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 empezaríamos por por pensar supuesto. que hay que ir a terapia, ¿no? Pero ¿se puede cambiar un apego o se puede cambiar la forma en la que te relacionas? Ah, mira, eso que acabas de comentar es una pregunta que cuando yo estaba dentro de bueno, de mis funciones como estudiante, Ujú, fueron preguntas que surgieron y justo en el clavo, ¿no? Yo hice ciertas investigaciones respecto a en qué sentido. El apego, como te comenté hace un momento, lo vamos desarrollando toda nuestra vida, inclusive con una mascota. Generamos apegos. Hay personalidades que al evitar la realidad generan un vínculo directo con una mascota, siendo parte importante de esta persona. ¿A qué me refiero? Los cuidados son exagerados. Bueno, no sé si has conocido ese tipo de personalidades, pero vamos, es tanto cerrarse a la realidad que este apego se va generando directamente con lo que tengo contacto, algo que no me va a hacer daño. Por ok. ejemplo, una mascota, un gato, un perro, un canario. Este tipo, los apegos dentro de la psicoterapia sí se trabajan. ¿Y se trabajan en qué sentido? Por ejemplo, un desarrollo de vida, ¿no? En terapia cognitivo-conductual se trabaja el evitar extinguir conductas. ¿Extinguir conductas en qué sentido? ¿Cuántas son las conductas que tú has realizado para seguir desarrollando este apego dentro de tus relaciones de pareja? ¿Y funciona así? Sí funciona. Dentro de terapia racional emotivo-conductual, lo que nosotros trabajamos es justamente conocer el aprendizaje del cómo se fue generando este apego con una figura directamente, pero no solo incluye eso, sino los factores que están alrededor. Por ejemplo, un rasgo narcisista, un trastorno narcisista, ¿no? Ujú, Trastorno narcisista de personalidad. Este tipo de personalidades no vienen a terapia por su apego directamente. ujú, ¿A qué me refiero? Un narcisista no te va a decir estoy mal, ¿en qué sentido? Necesito ayuda. Nunca lo va a decir. ujú. Pero vienen a psicoterapia con qué objetivo. Quiero dejar de tomar, siento que tengo una depresión, esta ansiedad me está llevando al límite. Tengo problemas con mi pareja, y dentro de este conjunto del tengo, te vas dando cuenta de algo que no viene por eso, viene porque quieres solucionar otra cosa. ¿Sí lo Ujú. notas? Sí, claro. Entonces, estos apegos sí se pueden trabajar dentro de terapia racional emotivo-conductual, dentro de la psicoterapia, terapia cognitivo-conductual. En Gestalt también se puede trabajar este tipo de apegos. ¿Por qué? Porque son parte de un aprendizaje. Y este aprendizaje, claro, se puede moldear.
¿A qué me refiero? Con moldear dentro de las de Trek. Es Ah, como plástico. Si tú empiezas a generar hábitos diferentes, estos hábitos diferentes lo que van a permitir es que tu yo, o sea, tu estructura, comience a cambiar. ¿Y esto qué va a permitir? Que empieces a darte estos chequeos de algo está pasando aquí. Y entonces, a través de eso, generar un cambio de ese apego a algo más funcional para mí. Tal vez si yo soy evitativo, por ejemplo, el trastorno evitativo de personalidad que tiene este dilema necesidad, miedo de yo te quiero amigo, yo te quiero pareja, pero me da miedo que me vayas a abandonar o me vayas a rechazar. Entonces, ante ello, ¿qué hago? Me cierro, porque es una forma de autorregularme yo. El autorregularme lo que permite es que yo esté tranquila o tranquilo, por ejemplo. Y dentro de terapia o en TREC, por ejemplo, o TCC, lo que se va trabajando es que, bueno, vamos a buscar otras formas de autorregularte. Tal vez ya no es cortándote, tal vez ya no es diciéndole a las personas que te van a abandonar o te van a rechazar. Tal vez hay otras formas de hacerlo. Esa es una forma en la que se puede trabajar dentro de la psicoterapia. estoy justo pensando como esa parte, ¿no? Es mucho más complejo, pero al final es lo que les digo siempre, o sea, ir a terapia debería de ser, o sea, siempre vamos a tratar de solucionar algo, pero yo creo que como sociedad vamos a cambiar cuando empecemos a ir como si fuéramos a un chequeo con el doctor, ¿sabes? O sea, antes de que Exactamente. algo pase también, porque a lo mejor hay algo ahí del que no te Exactamente. vas a Sí, dar cuenta. O sea, exactamente, ahorita estás completamente de hablando acuerdo. de toda esta parte de neurobiológica, ¿no? Y Ujú. eso lo voy a tocar más adelante con un especialista como en biohacking y nutrición, pero la importancia como de realmente estar bien físicamente, ¿no? Desde lo que Ujú. comes para ser, ¿no? Lo que comes, para regular en tu cuerpo ciertas cosas biológicas que te pueden catalizar o llevar o agravar ciertos como padecimientos mentales, ¿no? De este tipo. Exactamente, sí, y eso es un complemento a, como lo comentaba hace un momento, respecto a los factores, ¿no? No solo es el vínculo, hay otros factores que llevan a que sea de esta manera. ¿Y cuántas veces no nos llevamos como el por qué debió de ser así, por qué fue así, quisiera cambiar una parte de mi pasado, cuando en realidad no nos damos cuenta de que el problema está ahorita? Y con ahorita me refiero, el problema estuvo, pero en su momento no te pasaron estas situaciones como, por ejemplo, en lo laboral, ¿no? En lo Ujú. profesional, en lo familiar, se muere mi mamá, se muere mi papá, y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con ello? Muchas veces por este tipo de rasgos nosotros evitamos, cerramos, no queremos conflictuarlo, y entonces cuando hay una situación, por ejemplo, tema de COVID, cuando empezaron a morir personas cercanas a mí, entré en conflicto. ¿Por qué? Porque yo no había resuelto algo que me estaba generando. Por ejemplo, cuántas personas no se fueron y yo cuántas veces quise decir, oye, pero es que te quería. Y entonces eso Ujú. me genera algo, culpa, responsabilidad porque no te lo dije y tal vez si hubiera pasado, pero es de tiempo atrás. Y trabajarlo ahorita en el presente como objeto, la psicoterapia, lo que permite es eso, encontrar herramientas que me permitan a mí trabajar en esos problemas que están saliendo a partir de una situación que ha estado, pero vino otra, para hacer un boom. Y ante ese boom, ¿qué hago? La psicoterapia es una clave en ese sentido. Claro, como que Completamente a de partir acuerdo. de ahora puedas seguir caminando y lo manejes mejor, o sea, y se los digo yo como una persona que a lo mejor estuvo en un tipo de relación que yo creo que se debía justo a una especie de apego ansioso o que fue una relación codependiente o así, es el hecho de estar consciente de eso lo Ujú. que te ayuda a poner un límite hoy presente y decir, ah, salgo con una persona y estoy viendo que a mí me hace sentir esto o me está detonando ciertos patrones y poder poner un límite no solo a la persona, sino a mí Ujú. misma, por ejemplo, ¿no? O sea, como dices, esta parte Exactamente. de autorregularte, pero porque ya trabajaste autoestima, ya trabajaste apegos, ya trabajaste, o sea, de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Sí, exactamente. Una de las principales funciones que se puede trabajar dentro de, por ejemplo, si yo no sé poner límites, una herramienta sería cómo yo a partir de mi aprendizaje puedo empezar a ejercer límites para que mi yo persona esté protegida, se sienta tranquila y no esté determinado por lo que afuera puedan comentar, puedan decir. Aunque estos son palabras
que bueno, se pueden comprender, tiene muchísimo significado dentro del proceso psicoterapéutico. Muchísimo, muchísimo significado. Claro, porque no estamos acostumbrados a escucharnos, ¿no? O sea, cuando les digo como convive contigo para saber qué sientes, yo creo que cuando uno va a terapia y te preguntan constantemente cómo te hace sentir esto, es para que veas profundamente y digas, no es nada más la emoción de arriba de, ay, me peleé con esta persona y estoy enojado. No, pero ¿por qué estás enojado? ¿Pero por qué te peleaste? ¿Qué te detonó? Y de pronto sale que estás enojado porque te sientes, no sé, insuficiente o inseguro o tal, y es algo que no parece racional cuando lo dices, pero que lo sientes y que lo vives, ¿no? Y es como, te da Exactamente. hasta pena decirlo, y yo creo que por eso mucha gente luego como que se rehúsa a ir a terapia o a hablar de sus emociones porque las dice en voz alta y se incomoda, pero Es por lo que eso estamos puede. aquí y eso es Libre y Loca. Exactamente. Excelente programa, excelente. Y mira, ahorita que tú lo comentas, Ro, por ejemplo, en el hecho de me escucho hablando y no me gusta lo que estoy diciendo, tiene que ver mucho con lo que te comentaba hace ratito, estar en un lugar cerrado, o sea, oscuro, y yo ahí en ese lugar es como el qué estoy diciendo para que no esté cómoda conmigo. Y entonces salen muchísimas cosas, Claro, sí. como por ejemplo, no quiero pensar y me duermo. No quiero hablarlo, ¿por qué? Porque el solo hecho de pensarlo es como, ¡ah! No, me da miedo y entonces no lo hago. O inclusive no miedo, coraje, enojo, Sí, ¿no? decir como, "Ah, no, si digo esto en voz alta lo vuelvo real y me hace sentir débil, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Y el término débil, o sea, conlleva muchísimas cosas, muchísimas aprendizajes, mi relación con mis papás, la relación que tengo con mis amigos, como el trabajo, etcétera, etcétera. Son muchísimas cosas. Por Claro. eso, mira, ahorita que lo comentas dentro de, y si me das la oportunidad, dentro de TREC es lo que se trabaja. Bueno, dentro de lo que se trabaja, cómo funcionan estos pensamientos, estas emociones y conductas. ¿Por qué? Porque si nos basamos principalmente en lo de regulación emocional, tiene sentido. Cuando nosotros decimos, no me gusta escucharme, es porque estamos evitando algo. ¿Qué será? Yo creo que a lo mejor, eso suena como poético, pero a lo mejor tu verdad, ¿no? O sea, porque a lo mejor Ujú, el mundo afuera te ha dicho como, ay, no, ya, pon tú, ya lo tienes que superar, o por qué eres tan ujú, sensible, o por qué esto te duele, o lo que sea, y entonces tú decides que tu voz interior está equivocada, y entonces te ujú. da pena, o te sientes débil, o hay un juicio exterior que no es realmente tuyo, es de afuera y que tú ya lo internalizaste, y es como esta creencia limitante, y entonces mejor no dices nada, ¿no? Exactamente. Y al mejor no digo nada es todo lo que eso en conjunto me genera a mí como sensaciones del decir, "Ah, no, no quiero eso. Quítamelo, quítamelo, quítamelo. Ah, pero no me lo puedes quitar tú, entonces me lo quito yo. ¿Cómo me lo quito? Ah, pues no pensando. Ah, pues sí, claro. Y entonces esa es una forma en el cómo nosotros vamos aprendiendo. Y este aprendizaje viene del pasado. Entonces, esta forma del pasado nos permite aprender en el presente. ¿Para qué? Para que generemos un equilibrio. Y ojo con esto, como tú lo dijiste, el hecho de que a mí me duela no significa que la otra persona venga y se burle de eso. Ah, bueno, como este tipo de comentarios respecto al por eso te estás riendo, por eso estás llorando, por eso esto y esto y esto y esto y minimiza nuestro Sí, sentir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si nosotros hemos aprendido que minimicen mi emoción es normal, entonces eso va a ser normal para siempre, claro. generando un equilibrio, una homeostasis entre mi yo y todo lo que funciona alrededor. La salud que tú ya comentaste, mi familia, lo laboral, lo profesional, mis relaciones de pareja y relaciones de amigos. Y justo así se trabaja, pero es funcional, ¿no? Para la persona que lo lleva a cabo. Para los que No no sé. sepan qué es TREC, es terapia racional emotivo-conductual. Se los Ah, digo por si es algo que ahorita pues les picó el interés. Les voy a dejar los datos de Diana. No sé si quieras compartir tu Instagram, pero de todas formas se los sí. voy a dejar en, o sea, todos sus datos ahí en, ya saben, en la descripción del episodio para que la puedan contactar por cualquier cosa. Al final ya saben que soy la primera en decir que todo el mundo tiene que ir a terapia y piensen que somos como una cebollita, de verdad. O sea, todo es mucho más profundo de lo que parece
Y a veces Exactamente. algo duele y molesta y creemos que es en la superficie o creemos que estamos exagerando o lo que sea, y a veces está enraizado mucho, mucho más profundo, y si no lo enfrentamos y no lo curamos, lo vamos a seguir cargando toda la vida. Exactamente. Esto que comentas respecto a las cebollitas, hay una película que en su mayoría de edades la ha visto, que se llama Shrek. ¿La has visto tú? Sí. Me gusta dar mucho este ejemplo, ¿por qué? Porque justo utiliza Shrek un término de las cebollas. Los ogros somos como cebollas, ¿no? Tenemos capas, pero ¿qué significa cada capa? ¿Cómo hemos quitado esa pequeña capa o cómo la hemos ido poniendo en nuestro yo? ¿De qué nos defendemos? ¿Qué no queremos? ¿Qué ya no queremos en una relación de pareja? ¿Qué ya no quiero con relación a mis padres? Y entonces eso va sumando hasta que vemos que ya no es una cebolla, sino un balón de fútbol. ¿Qué hacemos con todas esas emociones que vamos cerrando o abriendo? Pero sí, ¿cómo ves, Ro? Me encantó este episodio, creo que es un episodio súper rico, súper profundo. Les digo, les voy a dejar todos los datos de Diana. Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Todos los que nos escuchan allá afuera, espero que lo hayan disfrutado. Si es la primera vez que escuchan Libre y Loca, yo soy Roberta Woodworth. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, TikTok, Twitter, Facebook e Instagram como @THE, o sea, de Roberta Woodworth. Y pues nada, te agradezco muchísimo, Diana, mil gracias. Espero No, que no, sea la no. primera de muchas veces que estés aquí porque fue un episodio padrísimo. No, 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 muchas gracias a ti, Ro, por invitarme a tu programa, bueno, a tu podcast. Y dentro de ello esperemos que esto haya sido enriquecedor para las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar. Y bueno, cuando tú desees, con mucho gusto, aquí estamos. Mil gracias. Y ir a psicoterapia es un acto de amor propio. Eso no lo olviden nunca. Totalmente, les digo que sí. O sea, el amor propio es básico, pero empieza desde pues entenderte. Entonces les digo, Diana es socia de Madi Servicios Psicológicos. Todos los datos se los voy a ¿Sí? dejar en la descripción y los espero aquí en el próximo episodio. Un Sí, beso, por bye favor. bye. Cuídense. Bye.